todos, bienvenidos sean a esta clase de arquitectura renacentista y barroca. Mi nombre es Jacinto Jicotencatl Carro Pérez, ya nos hemos visto antes, espero, y pues con mucho gusto vamos a empezar a hablar de esta etapa. Todas son importantes, vamos más bien a hablar de las particularidades de esta etapa dentro de la historia de la arquitectura. Hablar de arquitectura renacentista y barroca quiere decir que es el periodo en que se acaba la Edad Media y empieza un renacimiento de las artes, de las ciencias y de la manera de pensar. Aquí, curiosamente, Renacimiento se considera como la Edad Moderna. O sea, nosotros estamos viendo la Edad Moderna, pero no empezó ni en 1900, ni siquiera en 1800. Empieza en 1500 más o menos, cuando se inicia el Renacimiento. Se inicia por varias razones, por varias causas. Uno es, primero, pues, la conquista de América, o sea, el descubrimiento de otro continente. Ese es un factor. El otro factor se puede decir también que es la peste negra, o también fueron los diversos avances económicos que van aconteciendo en Europa. Por ejemplo, el comercio cada vez mayor entre bienes importados necesariamente de Asia. Porque en Europa, eso debe de quedar claro, en Europa no hay recursos. Europa tiene muy pocos recursos. En Europa inclusive la sal, que a la fecha la damos por hecho como que es un producto muy barato, en Europa ni siquiera hasta eso era difícil de conseguir. Ni siquiera eso era algo de uso común. La gente comía sin sal, sin condimentos, no había colorantes. De repente, gracias a las expediciones, que se dice que es Marco Polo, pero por allá también dicen que hubo más personas que fueron para allá y empezaron a traer los bienes, inciensos, mirra, condimentos, azafrán, cúrcuma, etc. Muchos condimentos, muchos tintes que empezaron ahora sí que a llenarles de color y de sabor la vida a los europeos, y por lo cual estuvieron dispuestos a pagar mucho dinero. Y entonces ahí es también cuando se habla de ese renacimiento. Otra de las características del Renacimiento, que también por eso se le llama Edad Moderna, la Iglesia Católica, que era la que articulaba todas las relaciones económicas, sociales y políticas de Europa, de todo el continente europeo, empieza a perder poder, porque los grandes comerciantes, que el comercio real, el comercio mundial se inicia en Venecia. Primeramente estaba en Turquía, porque en Turquía estaban todos los puertos y de ahí era la puerta de Europa hacia el oriente. Pero al haber una guerra y una serie de trifulcas, de pleitos en Turquía, en la ciudad de Estambul, buscaron los venecianos llevarse el comercio para allá, para el puerto de Venecia. Entonces, a partir de Venecia y de Florencia es donde se genera todo ese comercio internacional. Por eso, esas ciudades, Venecia, Florencia, Turín, son las principales ciudades renacentistas. Es la ciudad donde se genera esa revolución. Otras ciudades han generado revoluciones. Posteriormente se genera la revolución industrial en Liverpool, en Manchester y en Londres, pero por lo pronto la revolución renacentista, que no es propiamente como se le conoce, pero es una revolución al final de cuentas, se inicia precisamente en esa parte de Italia. De ahí, esas personas, las familias como los Medici, los Borgia, son los que empiezan a agarrar mucho poder político, mucho poder económico. Primero poder económico y después fueron reclamando poder político en detrimento del poder político que tenía la iglesia. Antes la iglesia ponía a los reyes, ahora estas familias son las que van a poner a los reyes. Antes nada más un pequeño porcentaje de la población
era la que sabía leer, y los únicos prácticamente que sabían leer eran los integrantes del alto clero o del clero en general, porque también hay bajo clero. Entonces, tanto los monjes que se dedicaban a veces a estudiar, porque también aquí a veces satanizamos un poco la Edad Media. La Edad Media tendemos a pensar que es de mucha ignorancia, de mucha oscuridad, y sí tuvo un periodo, podamos decir, en donde se estuvo recomponiendo. Pero ya los últimos 300, 400 años de la Edad Media ya son de un periodo en donde se funda, presente la Iglesia Católica, funda la universidad y aparece el estilo gótico. Ya hablando dentro del tema de la arquitectura, una de las herencias de la Edad Media es el estilo gótico, en donde ya se calculaban bajadas de cargas. Si vemos la gran diferencia que hay entre las construcciones románicas, que eran como que una arquitectura yo lo llamo así, post-apocalíptica, ya para 300, 400 años, esa arquitectura se había evolucionado para dejar de ser una arquitectura de muros gruesos y ventanas pequeñitas y edificios no tan altos, para hacer todo lo contrario, ¿no? Ya no había casi muros, ahora eran columnas, eran grandes vitrales, ya no había ventanas chiquitas, y aparte eran altísimas ya las construcciones. Ese es el contexto. Se llega al Renacimiento después de juntar, inclusive también otra cosa que tuvo que ver para salir de la Edad Media es el turismo religioso, las grandes procesiones que se hacían. De ahí vienen los términos de hostal, que ahora es el hotel, y la restauración, o sea, los restaurantes, también son herencia de la Edad Media. Bueno, aquí el punto es que la inflexión, se puede decir, desde el punto de vista de la arquitectura, que empezamos con todo el contexto, porque si algo me gusta a mí de estas materias, es que la arquitectura nace en un contexto. Entonces, en el contexto de la Edad Media al Renacimiento, aquí va a pasar algo bien interesante. A Brunelleschi, también allá en Florencia, se le pide, o se pide más bien, se hace una convocatoria para terminar una iglesia allá en Florencia, creo que es Santa María. Entonces Brunelleschi acude, pero se le pide que ya no utilice contrafuertes. Y es aquí en donde, pues, los voy a dejar con la idea. Vamos a poner a través de la clase, vamos a poner unos videos bien interesantes sobre el hombre del Renacimiento. O sea, el nuevo hombre se llama, está producida por la televisión estatal alemana, que nos habla de cómo es que Brunelleschi soluciona el problema de construir tan alto, pero ahora sin contrafuertes, o sea, sin bajadas de carga. La otra situación también va a ser aquí en cuanto a la arquitectura, el descubrimiento, que también por eso se le llama Renacimiento, el descubrimiento el redescubrimiento, es mejor aplicado el término, de todos los vestigios de la antigua Roma. Como les comentaba, otra también de las características de la época del Renacimiento y posterior barroco es el nacimiento de una nueva clase social. Les comentaba que cuando aparecen los grandes capitalistas, o sea, los grandes navieros, los grandes comerciantes, como dije ahorita, apellidos, hay más, ahorita que yo me acuerdo ahorita es los Borgia, los Medici, aparecen todos ellos, pues no únicamente hacían solos el trabajo, ¿no? Ellos solos no pueden ejercer el comercio. Tenían que tener marinos, tenían que tener capitanes, tenían que tener constructores de muelles, tenían que tener financieros, tenían que tener ejecutivos de la banca que crearon precisamente los Medici. Entonces, ¿qué pasa? Emergen nuevas clases sociales y estas clases sociales empiezan a tener mucho más dinero. Ya no estamos en el contexto del campesino, el que vivía en las villas, que era el villano, y el artesano, y el que estaba mejor posicionado en el gremio constructor. Ahorita ya estamos en otro contexto en donde
El ejecutivo del banco, el gerente de construcción de los muelles, todos ellos empezaban a tener mucho dinero, pero lo interesante que pasa aquí es que ellos con ese dinero se dedican a estudiar, se dedican a consumir, aparte que financian las expediciones para América, se dedican a consumir todos los bienes, tanto de Asia como de América, pero también se dedican a estudiar. Y entre parte de esos estudios fue el redescubrimiento de la ciudad de Roma, de la arquitectura clásica. Este es un término que vamos a manejar de aquí en adelante, la arquitectura clásica. Arquitectura clásica siempre se va a referir a Grecia y a Roma, a ese periodo tan interesante de la historia en donde Roma, en vez de imponer su cultura sobre Grecia, la absorbe y crea algo todavía mejor, ¿no? Entonces, aquí se redescubre Roma, se inicia la arqueología como una disciplina, se descubren las ciudades de Pompeya y Herculano, y empieza toda una revolución de conocimiento. Se empiezan a rescatar los conocimientos, también por eso es el Renacimiento. Bien, aquí vamos a pasar en la historia. Es una historia, como ya ven, muy vertiginosa, todo pasa en muy poco tiempo. Surgen los grandes, también se conoce por historia moderna porque surgen las primeras estrellas, surgen las primeras celebridades. ¿Quiénes son? Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello, todos ellos empiezan a ejercer el arte, pero son reconocidos por la gente. Aparecen los mecenas, o sea, las familias poderosas, las grandes familias que concentraban toda la riqueza, empiezan a financiar, empiezan a patrocinar a los artistas. Patrocinan, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, todas sus investigaciones anatómicas, sus trabajos, su escultura, todo eso se los pagaba a esa familia para que él pudiera ejercer sin ninguna presión de tener que trabajar en otra cosa. Y así había varios artistas que financiaban, el Papa financiaba, por ejemplo, a Miguel Ángel. Ese es otro punto bien interesante de la historia, donde estas personas iban, estos personajes iban, la gente los seguía. Otra cosa importante que pasa, que tiene que ver con que es la nueva edad moderna, es que Lutero empieza a hacer difusión de todas las corruptelas y de situaciones que cometió la Iglesia Católica, lo cual genera una división precisamente en esa iglesia, y aparecen las iglesias anglicanas, las iglesias anglicanas en Inglaterra, y en Grecia y en Rusia y en otras partes más aparecen las iglesias ortodoxas. Vamos a seguir recorriendo y vamos a ver qué va a pasar en el periodo del Barroco. El Barroco se va a caracterizar por el surgimiento de los reinados absolutistas, del rey absoluto. Esos reyes que en un inicio pusieron los grandes capitalistas se volvieron dueños de todo el país. Por eso se llama reinado absoluto. En este contexto surge primero el manierismo como un estilo, pero se le llama que es un estilo muy elitista, muy de la élite. Posteriormente aparece el barroco, que es una derivación del manierismo, pero es un estilo mucho más popular, ahora sí que se dice que es dirigido a las masas. ¿Por qué? Porque en los retablos de las iglesias vamos a ver muchas escenas del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, etc. Ya por último, en lo que vamos a ver en la clase, vamos a ver sobre el rococó, que va a ser un estilo que, contrario al barroco, el barroco es muy religioso, llama a la piedad, a los sentidos, busca el barroco de por sí. Aquí el barroco únicamente se trata de retratar escenas religiosas, y generalmente todo el mundo o todos los artistas se iban por retratar el sufrimiento de la Virgen al ver morir a su hijo, el sufrimiento de Jesús, la crueldad de los romanos, etc., ¿no? En la época del barroco va a haber un cambio totalmente diferente. Ahora las pinturas se vuelven más luminosas,
la gama de colores es más suave, es mucho más alegre, es cálida, los contrastes no son fríos y ahora se van a representar diversión, buen rato, y son las pinturas que vemos en muchas partes donde está una princesa vestida con vestidos zampones, rodeada de comida y de uvas, pasando un buen rato, ¿no? Entonces, básicamente es un breve recorrido por la arquitectura, dando un contexto muy amplio de cómo es que salimos, bueno, desde mi punto de vista, de lo que yo sé, de cómo salimos de la Edad Media, reconocer a la Edad del Renacimiento como la Edad Moderna. Es cuanto por esta introducción y espero disfrutemos la clase tanto como lo hago yo. Gracias.